Entonces, continuamos. Les voy a volver a compartir. Continuamos, Jonás, por favor. Aquí, comienza aquí desde donde dice como corriente. Ok. Como corriente histórica de pensamientos, el existencialismo inicia en el siglo XIX, pero solo hacia la segunda mitad del siglo XX alcanza su máximo apogeo. Características del existencialismo. A pesar del carácter heterogéneo del existencialismo, las tendencias que se han manifestado comportan algunas características. Conozcamos las más importantes. La existencia precede a la esencia. Para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. En esto toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas, Metafísica. como el concepto, metafísicas, como el concepto de la idea, los dioses, la razón, el progreso o la moral. Todas ellas externas y anteriores al sujeto y su existencia concreta. La vida se impone sobre la razón abstracta. El existencialismo se opone al racionalismo y al empirismo, centrados en la valoración de la razón y del conocimiento como principio trascendente, sea que éste se postule como el punto de partida de la existencia o como su orientación vital. El existencialismo se opone a la homogénea de la razón como fundamento de la reflexión filosófica. Desde la perspectiva de los ¿Dónde te quedaste? de los existencialismos, perdón, es que me dolió el ojo. Perdón, ya. La experiencia humana no puede estar condicionada a la absolución de uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional como principio absoluto niega la subjetividad, las pasiones y los instintos tan humanos como la conciencia. Esto le confiere también un carácter anticatemicista por oposición al optimismo. Ok, Mirada hasta filosófica. aquí. Ajá, aquí está bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el existencialismo? Vamos a comenzar aquí haciendo el desglose. Aquí nos menciona que es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Es decir, va a replantear el que uno se cuestione sobre el orígenes de las cosas. Por ejemplo, si alguien tiene alguna religión, quién es Dios, cuándo se le ha visto, cómo es. Por ejemplo, si en otra religión se le dice Jehová, quién es Jehová, cómo es. O sea, hay toda como una representación mental de la palabra, pero en sí es algo místico, es algo más de carácter metafísico, algo que no podemos visualizar, pero a través de una espiritualidad se puede sentir, puede a lo mejor generar un sentido, una sensación. Entonces, justamente el existencialismo es, por ejemplo, a cuestionar todo lo que está a nuestro alcance. Si ejemplo de esto, si lo que la docente Ari me está diciendo es verdad, pero ¿qué más información puedo, cómo se llama, indagar? ¿Dónde más puedo descubrir otra información? Entonces, no me quedo con una sola idea. Esa es lo central en el existencialismo, cuestionar todo lo que está alrededor del ser humano, ¿sí? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué está la incertidumbre a la muerte y que al final de cuentas es lo único seguro? Entonces, todo esto tiene como una condición de generar una autorreflexión. Y bien aquí dice, la existencia precede a la esencia. ¿A qué se refiere con esto? A que obviamente tenemos primero que existir, es decir,
primero tenemos que vivir, tenemos que interactuar con lo que nos rodea para que a partir de esto podamos descubrir cuál es nuestro sentido de vida. No podemos ir a la inversa. Uno no puede ir y decir, bueno, este es mi sentido de vida y después vivo. A lo mejor en la marcha, ya cuando estoy muy dotado de experiencias, llámense positivas o negativas, voy a tener la convicción de poder reflexionar cuál es esa esencia, es decir, qué es lo que me caracteriza, qué es lo que me hace diferente a las otras personas, diferente que en sentido, en cualidades, en características, pero no me hace menos ni más. Seguimos siendo iguales, seguimos siendo totales. Entonces aquí es muy importante, esto lo estamos revisando porque el humanismo se basa en esta corriente filosófica, en cuestionar. Y eso es fundamental en un enfoque humanista. Se cuestiona al cliente, ¿sí? Se va haciendo una autorreflexión, un proceso de introspección, es decir, un proceso de autodiálogo, de poder reflexionar consigo mismo qué es lo que está haciendo, qué le está quitando la libertad, es decir, qué lo está atando, quién y cómo se está atando a algo que simplemente no le gusta. Y bueno, aquí surge otra base filosófica del humanismo, es la fenomenología. En resumidas cuentas, la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal cual son. No hay modificación, no hay, ¿cómo se llama? Manipulación, no hay alguien más que pueda decir, bueno, le voy a quitar esto, le voy a agregar, o sea, tal cual se nos exprese a un determinado fenómeno, hay que entender que tal cual es como se está viviendo, porque yo voy a trabajar con lo de la otra persona, lo que la otra persona necesita como necesidad primordial. ¿Cómo se llama? Otro acontecimiento u otra base es en los años 30, cuando en Estados Unidos vivía la crisis económica y luego cuando uno asume la presidencia Roosevelt en 1933, con su forma económica llamada New Deal, que abogaba por una orientación más humanística destinada a favorecer el bienestar social de todos los ciudadanos, porque consideraba la naturaleza humana como buena y razonable. Es decir, que el humanismo comienza a tener mucho apogeo, comienza a tener mucho interés a partir de todos estos cambios políticos que se presentaban y que generaban incertidumbre, ¿no? Y por eso también nace toda esta organizacional, por ejemplo, de derechos humanos, Comisión Nacional Internacional o Nacional de los Derechos humanos, es decir, ya se visualiza la integridad de la otra persona para poder saber qué es lo que es más conveniente para él o ella. Y pues bueno, esto da como la marcha a cuestionarse, por qué no quedarnos solamente con todo esto que había propuesto el psicoanálisis, lo que ya había propuesto el conductismo, ¿no? Sino ver más allá es decir, saber que hay otras formas de trabajar y saber que a cada uno de los clientes les puede funcionar o no. Otro principal acontecimiento, ¿quién me ayuda a leer? Cristel. ¿Principales acontecimientos? Sí, por favor. Poco a poco se formó un movimiento encabezado por Abraham Maslow, quien en 1949 se encuentra por primera vez con Anthony Sutich y en 1954 envían trabajos escritos de temáticas como el amor, la creatividad, el crecimiento, que no eran recibidos e impresos con agrado a las revistas de orientación conductistas. 4 años después apareció en Inglaterra el libro Humanistic Psychology de Cohen y un año más tarde en Ohio tuvo lugar el primer simposio sobre psicología existencial. El humanismo cristiano resalta el valor del hombre como persona
existe una autonomía de conciencia y responsabilidad orientada hacia Dios. El humanismo moderno de Descartes, Kant y Hegel toma como punto de partida la subjetividad humana como centro de construcción de toda realidad. Valores como libertad, dignidad, razón y respeto fueron exaltados y son el espejo del movimiento humanista actual. Ok, entonces aquí, bueno, nos está hablando de ya sobre los trabajos que comienza a hacer Maslow. De hecho, Maslow junto con Rogers llegaron a ser presidentes de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, que es el APA. Entonces ellos se convierten en presidentes porque pues bueno, era como se estaba nuevamente consolidando y encaminándose a la construcción de una tercera fuerza de la psicología, es decir, desde una nueva convicción, una nueva visión del mundo. Por eso Abraham Maslow le denomina al humanismo como la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque el humanismo trabaja con muchos conceptos psicoanalíticos, retoma teorías de lo... trabaja, ¿cómo se llama? Con teorías desde lo cognitivo-conductual, el conductismo. Entonces hace como muchos abordajes. De hecho, sus autores, ya se los había comentado, que se perfilan al humanismo, primero pasan por esta transición de una formación psicoanalítica, difieren con Sigmund Freud, se separan con él y pues bueno, comienzan ellos a comenzar a plantear sus propias teorías. ¿Cuáles son los autores principales ¿cómo se llama? Del humanismo? Ahorita vamos a estar trabajando con Abraham Maslow, ¿sí? Que a lo mejor ya muchos lo hemos escuchado. Abraham Maslow es el creador de la pirámide de las necesidades humanas, que no nada más se utiliza en el campo de la psicoterapia o de la psicología clínica, sino también es más utilizado para el área organizacional. Es una teoría a la vez considerada como teoría motivacional. Entonces, se considera muy valiosa esta aportación que hace Abraham Maslow a partir de que él dice, bueno, algo que va a regir el comportamiento, algo que lo va a encaminar, lo va a guiar, va a ser siempre una necesidad. Es decir, queremos satisfacer algo, pero no son cualquier tipo de necesidad, sino son necesidades básicas para que el ser humano pueda poco a poco adaptarse, lidiar con lo que le aqueja y poder resolver. Entonces, para adentrarnos un poquito más a lo que hace este autor, vamos a leer la siguiente diapositiva. Lucy, ¿me ayudas a leer, por favor? Se les considera el padre de la llamada psicología humanista. Hijos de un inmigrante judío, nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Su infancia no fue nada fácil, pues fue víctima de discriminación en varias ocasiones. El propio Maslow dijo en varias oportunidades que no fue un niño feliz. Su dificultad para ser aceptado, estímulo de su curiosidad. En principio, Abraham Maslow creyó que lo suyo eran leyes. Por eso empezó a estudiar Derecho, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera fascinación estaba en la psicología. Por eso decidió irse a Nueva York y comenzó a estudiarla en la Universidad de Wisconsin. Conoció a quien se convertiría en su primer mentor, Harry Harlow. Junto con él comenzó a realizar los primeros estudios sobre los primates. Le llamaba particularmente la atención su comportamiento sexual y las relaciones de poder en las manadas. Ok. Entonces, bueno, aquí es como muy, no va, sí, son sus principales acontecimientos. A él se le atribuye la consolidación de la psicología humanista. Él en sus postulados comienza a utilizar este concepto y dice que, bueno,
se va a comenzar a construir lo que vendría siendo la tercera fuerza de la psicología, es decir, una nueva visión, una nueva forma de poder tratar y de interpretar, más que de interpretar, de darle una razón al comportamiento humano. Entonces, bueno, aquí dice que estudió Derecho, después siguió con la psicología, y bueno, quien le da más la pauta para generar estudios de psicología humanista es Harry Harlow. Con él realiza estudios acerca de los primates, en específico sobre la sexualidad de estos mismos, es decir, cómo es su comportamiento sexual, cómo entran como en esta parte de la copulación, de la reproducción, y bueno, esto a él se le hacía muy interesante porque después en sus pirámides, en su pirámide de necesidades se enmarca mucho también lo que viene siendo la sexualidad. Y la vivencia, como ya lo hemos estado trabajando en otras ocasiones, la vivencia a una sexualidad general, no nada más en coito, sino él plantea, ¿no? Por eso le comienza mucho como a generar el interés y dice, bueno, también esto en el ser humano es vital, o sea, es vital para autorregular ciertos estados físicos, emocionales y ayuda. Entonces, por eso él lo comienza a trabajar. ¿Cuál es uno de sus máximos aportaciones a la psicología humanista? Es la pirámide de necesidades. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? La pirámide de necesidades, de las necesidades. La teoría de este psicólogo gira en torno a dos aspectos fundamentales: nuestras necesidades y nuestras experiencias. En otras palabras, lo que nos motiva y lo que buscamos a lo largo de la vida y lo que nos va ocurriendo en este camino, lo que vamos viviendo. Es aquí donde se forma nuestra personalidad. De hecho, Maslow es considerado uno de los grandes teóricos de la motivación. La teoría de la personalidad de Maslow tiene dos niveles: uno biológico, las necesidades que tenemos todos, y otro más personal, que son aquellas necesidades que son frutos de nuestros deseos y las experiencias que vamos viviendo. Ok, entonces aquí para ver un poquito más en qué está situado la pirámide de Maslow, y que es algo que ustedes bueno, ya conocen o por lo menos han escuchado, está dividido por dos niveles. El primero es el biológico, ¿sí? Que es el que se llama necesidades fisiológicas o básicas. Y que bueno, este primer nivel habla acerca de ciertos aspectos, hábitos. Todos los niveles hablan sobre hábitos, comportamientos, ideas, pensamientos, emociones, estilos de vida. Acerca, por ejemplo, en este primer nivel hablaremos de la alimentación, el mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexo. O sea, por eso era que él comienza a determinar que es importante estudiar la sexualidad, darle una importancia. Entonces, en este primer nivel va a estar, ¿cómo se llama? Esta fase básica para poder escalar al segundo. ¿Cómo funciona esto de lo de la pirámide? Bueno, cuando hemos satisfecho en su 85% la primera, ¿cómo se llama? Escala, la primera fase, podemos subir a la siguiente. Nos podemos quedar a lo mejor por un prolongado de tiempo en la tercera, en la cuarta, sin llegar a la autorrealización. La autorrealización no es que sea algo imposible, sino es algo de un trabajo de convicción personal. O sea, hay que estar reforzando muchos conocimientos propios, hay que estar reforzando conocimientos de lo que nos rodea. Entonces, obviamente esto está relacionado ya a un desarrollo más allá de las propias 4 necesidades.
Entonces sí es como un trabajo mucho más puntual y de formación. Entonces ahí a lo mejor podría entrar como un poquito más la meditación, el yoga, o sea que son cuestiones que ya necesitamos la conexión con uno mismo, pero de manera interna. Después está la necesidad de seguridad, que eso tiene que ver con el sentirnos seguros, protegidos, es decir, poder tener una vivienda, un empleo, estudiar, poder, ¿cómo se llama? Tener al menos los accesos básicos de servicios de salud y todo eso. Entonces, necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual, necesidades, sociales, pues bueno, tiene que ver con necesidad de autorrelacionarme, de generar vínculos, de poder fortalecerlos, de fortalecer también habilidades o generar habilidades. Necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Eso tiene que ver con la parte subjetiva del otro, pero también con mi parte. Es decir, ok, la otra persona me puede querer, me puede amar, pero ¿qué sucede con lo que yo siento por mi cuerpo, por mi mente, por lo como soy? O sea, esto abarca la personalidad también. Y bueno, ya les había comentado, necesidad de autorrealización, es decir, más allá del desarrollo potencial, estar en constante capacitación, en constante formación, reflexionar mucho, analizar, o sea, ya involucra otros procesos superiores. Y bueno, aquí vamos a hacer una actividad. No sé si tengan alguna duda sobre la pirámide de necesidades. Chicos, ¿tienen alguna duda? No. No. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Van a hacer ustedes una pequeña actividad. Van a responder en su libreta. Van a poner ejercicio o actividad número 1. ¿Listo? Bueno, aquí les voy a presentar, perdón, no se los... Aquí nada más para... Dice así. Les voy a leer, les voy a ir leyendo. De hecho, se las voy a dividir. Ustedes son 4. Ya cada uno le va a tocar una situación. Y van a desarrollar en su libreta, qué pudieran, qué necesidad creen que requiere estas personas cubrir, satisfacer, y qué le pudieran sugerir al personaje para poder satisfacerlas. Aquí está, dice, actividad. Analiza, reflexiona, identifica. ¿Qué necesita cada persona de acuerdo a la pirámide de las necesidades de Maslow? Situación. Edu tiene una empresa con 4 trabajadores que últimamente están tristes o preocupados. Edu no sabe qué hacer exactamente porque no tiene ni idea de qué ofrecerles para animarles. Les voy a leer las situaciones. Eloy está esperando su tercer hijo, por lo que está empezando a tener problemas con el sueldo para poder atender a todos los gastos familiares. María es la alegría de la fiesta, le encanta estar haciendo bromas con todo el mundo. Eso sí, últimamente tiene demasiado trabajo de oficina y no ve mucho a sus compañeros. Jorge es nuevo en la empresa y hace todo genial. Se le ve algo preocupado porque su contrato
Su contrato temporal acaba dentro de un mes. Olga es líder de un grupo, adora su trabajo y no le importa echar horas y horas. Ha nacido para hacer este trabajo. Miguel es salvavidas de la empresa, siempre está solucionando los fallos de los demás compañeros sin que nadie lo note. Es tan bueno que ni los compañeros se dan cuenta de lo imprescindible que es la ayuda de Miguel. Entonces ustedes van a seleccionar, de hecho en sus computadoras pueden ustedes investigar, más bien buscar la pirámide de Maslow para apoyarse y se los voy a dejar aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Jonás, vas a trabajar con la situación número... con la situación número 4, la que dice Olga. Ok. Lucy, vas a trabajar con la situación número 5, que dice Miguel. Sí. Alexa, vas a trabajar con la situación de María. Y Cristel con la situación de Eloy. Entonces voy a acercar aquí un poquito más, por si lo van a requerir copiar. Adelante, van a tener 8 minutos para poder resolverlo. Bueno, 5 minutos, 8 bastantito. ¿Listo? Sí, no. Chicos. Sí. Ya. Sí. Ok. Bueno, en cuanto ya hayan copiado su situación, les paso a la otra página para que copien pregunta. Para que copien la pregunta. Ya, Miss. ¿Ya lo copiaron? Ok. ¿Los demás cómo van? Ya casi. Ya. ¿Listo, Jonás? Sí. Ok, entonces aquí, para que escriban la pregunta.
¿Listo? ¿Y copiaron? Ya. Ya. ¿Las demás chicas? Ya. Ya. Ok. Bueno, voy a terminar aquí la videollamada porque ya está por concluir. Y nos volvemos a incorporar, ¿sale? Para que ya ahora sí les dé el tiempo para desarrollar la actividad. Entonces ahorita nos volvemos a ver. Nos conectamos de manera inmediata.